Para terminar el tema de rectas y planos vamos a estudiar proyecciones y esto además nos permitirá establecer distancias entre puntos, entre rectas, entre un punto y un plano, etc. Tenemos que empezar por preguntarnos qué es una proyección. En la proyección de un punto P sobre un objeto, en una recta o un plano o cualquier otro objeto geométrico, es un punto de ese objeto con alguna característica especial. El caso más común es que es el punto del objeto que está más cerca de P. Veamos en varios casos cómo encontrar la proyección de un punto sobre rectas y sobre planos. Empezamos por el caso más simple, una recta en el plano, una recta en 2D. La proyección del punto P sobre esta recta, que sería el punto PP, P proyectado, se consigue tirando una perpendicular desde P hasta la recta, y el punto de corte es la proyección. Por ejemplo, si el punto nuestro es el 2, 3 y la recta es el y igual a 2x más 4, pues la perpendicular, sabemos que la perpendicular, si nuestra recta tiene pendiente 2, 2x, la perpendicular será menos un medio, de su pendiente será menos un medio, con lo cual la recta perpendicular será y igual a menos x medios más algo, y como tiene que pasar por el punto 2, 3, es fácil ver que será y igual a menos x medios más 4. Pues ya tenemos las dos rectas, establecemos su punto de corte y el corte entre ambas rectas es el punto 0, 4. Esa es nuestra proyección. PP, el punto proyectado, es el 0, 4. Si ahora pasamos a puntos en el espacio, ya no podemos utilizar este método porque ya no tenemos la pendiente y por lo tanto hallar la recta perpendicular no es tan fácil. Por lo tanto, vamos a utilizar otra manera para la misma idea, o sea, trazar una perpendicular desde P hasta la recta. La perpendicular, trazamos un punto desde la recta, desde algún punto de la recta al punto P, eso le llamamos el vector V, y tenemos también el vector director de la recta, R, y entonces tendremos una perpendicular cuando V y R sean perpendiculares, es decir, cuando el producto escalar de V y R sea 0. Por ejemplo, si tenemos el punto 1, 2, menos 1, y la recta 2x más y menos z más 2 igual a 0, y x menos y más 2z menos 3 igual a 0, y tenemos un punto, el punto proyectado que estamos buscando, que es xp y pzp, pues veamos qué es lo que tenemos que hacer. Primero calculamos el vector director de la recta y podemos calcular y ver que es 1 menos 5, 3. Y tenemos nuestro vector v, que es 1 menos xp, 2 menos ip, menos 1 menos zp. 1, 2, menos 1 es el punto que queremos proyectar. Entonces el producto escalar de r por v es 1 por 1 menos xp, menos 5 por 2 menos ip, más 3 por 1 más zp, y entonces esto nos da la ecuación menos xp más 5ip más 3zp menos 6, que tiene que ser igual a 0. Luego, esa ecuación, junto con las dos ecuaciones de la recta, me da un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resuelvo. Y me sale que el punto proyectado es el 0,23 menos 0,14 menos 1,69. Una vez visto cómo proyectar un punto sobre una recta, veamos cómo proyectar un punto sobre un plano. Es la misma idea, tirar una perpendicular desde el punto y allá ver dónde corta con el plano, y ese sería nuestro punto proyectado. Por ejemplo, si nuestro punto es el 1 menos 1, 2, y el plano es el x menos y menos z más 2, igual a 0, entonces nuestro punto proyectado es xp y pzp. Vamos a ver cómo calcularlo. El vector normal al plano es 1 menos 1 menos 1, por tanto nuestra recta perpendicular es x menos 1 partido por 1 igual a y más 1 partido por menos 1 igual a z menos 2 partido por menos 1, que lo podemos reconstruir a forma normal, a la forma general, como x más y igual a 0 y x más z menos 3 igual a 0. Pues entonces, poniendo el punto xp tiene que estar en la recta, xp más ip tiene que ser 0, xp más zp menos 3 tiene que ser 0, y como tiene que ser también del plano, xp menos ip menos zp más 2 tiene que ser igual a 0. Otra vez tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolvemos y nos da que el punto proyectado es 1 tercio menos 1 tercio, 8 tercios. Pero no solo podemos proyectar puntos sobre rectas o sobre planos, podemos también proyectar una recta sobre un plano. Para proyectar una recta sobre un plano, simplemente cogemos dos puntos de la recta, proyectamos estos dos puntos sobre el plano y en la recta que pase por esos dos puntos sería la recta proyectada. Ahora bien, si la recta no es paralela al plano, sino que se corta, pues podemos simplemente proyectar un punto y el otro punto coger el punto de corte de la recta con el plano. Es un poco más simple si lo hacemos de esta manera. Por ejemplo,
Si tenemos la recta x igual a 2 menos lambda, y igual a 3 menos 2 lambda, z igual a 1 más lambda, en forma paramétrica, y el plano x menos y menos z más 2 igual a 0, y esta recta corta con el plano, vamos a calcular la recta proyectada. Y para eso vamos a encontrar el punto de corte y coger un punto de la recta y proyectarlo sobre el plano. Para hallar el punto de corte, ponemos el punto de la recta, 2 menos lambda, 3 menos 2 lambda, 1 más lambda, en el plano, x menos y menos z más 2, con lo cual nos queda 2 menos lambda, que es la x, menos 3 menos 2 lambda, que es la y, menos 1 más lambda, que es la z, más 2, igual a 0, y esto nos da que el lambda del punto de corte es 3 medios. Con lo cual eso lo metemos en la ecuación de la recta y nos da que el punto de corte es el 1 medio, 0, 5 medios. Cogemos un punto cualquiera de la recta, por ejemplo 3, 5, 0, y hallamos un punto proyectado de la manera que ya hemos explicado antes, y nos da que es el menos 1 tercio, 5 tercios, 10 tercios. Por lo tanto, ahora la recta proyectada es la que pasa por los puntos 1 medio, 0, 5 medios y menos 1 tercio, 5 tercios, 10 tercios, y es el x menos 1 medio partido por menos 1 igual a y medios igual a z menos 5 medios partido por 1. Lo bueno de las proyecciones y los puntos proyectados es que nos permite calcular las distancias de un punto a una recta o a un plano o entre una recta y un plano, o entre planos. Empezamos por definir la distancia entre puntos. Si tenemos dos puntos, P1 y P2, definimos distancia entre P1 y P2 como el módulo del vector P1, P2, que va desde P1 a P2, es decir, la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado, más z1 menos z2 al cuadrado. Y a partir de aquí podemos empezar a definir distancias entre puntos y rectas y puntos y planos, entre rectas y entre planos. La distancia entre un punto y una recta o entre un punto y un plano es la distancia entre este punto y su proyección. En el ejemplo que teníamos, habíamos visto que el punto 1, 2, menos 1 sobre la recta esta tenía el punto proyectado que era 0,23 menos 0,14 menos 1,69. Por lo tanto, la distancia de este punto a la recta será la distancia entre P y PP. Sabemos calcular la distancia entre dos puntos, pues lo calculamos y nos sale que es 2,38. Y lo mismo para la distancia entre un punto y un plano. En el ejemplo que teníamos, el punto 1 menos 1, 2, lo proyectamos sobre el plano x menos y menos z más 2, nos daba el punto 1 tercio menos 1 tercio, 8 tercios. La distancia del punto al plano es la distancia entre estos dos puntos, lo calculamos y nos sale 1,15. Vamos ahora a calcular la distancia entre una recta y un plano. Si no son paralelos, no hay distancia, cortan. Pero si son paralelos, sí que podemos definir la distancia entre una recta y un plano, que sería la distancia entre un punto de la recta y el plano. Por ejemplo, tenemos la recta x menos y más 2 igual a 0 y x menos 2y menos z más 7 igual a 0. Esta recta es paralela al plano 2x menos y más z menos 3 igual a 0. Por lo tanto, cogemos un punto de la recta, P1, que es 0, 2, 3, lo proyectamos por el método ya conocido y el punto proyectado es 2 tercios, 5 tercios, 10 tercios. Por lo tanto, la distancia entre la recta y el plano es la distancia entre los dos puntos, lo calculamos y nos sale que es 0,81. Y finalmente vamos a calcular la distancia entre rectas. Si no son paralelas, si se cortan, pues entonces no hay distancia. Pero si son paralelas, pues sería la distancia entre un punto de una recta y la otra recta, como con el método que ya hemos visto. Y si se cruzan pero no se cortan, pues entonces sería la distancia entre una recta y el plano paralelo a ella que contiene a la otra recta. Es el caso posiblemente más complicado de todos. Por ejemplo, tenemos la recta R1, que es x menos y más 2z igual a 0, x más y menos z menos 2 igual a 0, y la recta R2, 2x más y menos z más 3 igual a 0 y x menos y más 2 igual a 0. Estas dos rectas se cruzan, no se cortan, y entonces para hallar la distancia entre estas dos rectas, pues hallamos la distancia entre R2 y un plano paralelo a R2 que contiene a R1. Lo calculamos y este plano es el 7x más 5y menos 4z más 10 igual a 0. Hay diferentes maneras de hacerlo, se puede hacer con unas de rectas o simplemente los dos vectores directores de la recta pueden ser los vectores directores del plano y a partir de ahí lo calculamos. Ahora cogemos un punto cualquiera de la recta, 0, 2, 5, calculamos su proyección sobre el plano, que es 0,46, 2,33, 6,23, y ahora simplemente la distancia entre rectas sería la misma que la distancia entre la recta R2 y el plano, es decir, la distancia entre los dos puntos, lo calculamos y nos sale que es 1,35. Hemos estado calculando las distancias entre puntos, punto y recta, recta y plano, etc.,
sabiendo lo que hacíamos, simplemente cogiendo un punto, entendiendo lo que es la distancia, calculando las proyecciones, calculando la distancia entre los puntos. Pero si buscáis por internet, hay muchas fórmulas de distancia entre un punto y un plano, o entre planos, o entre rectas, o lo que sea. Lo que pasa que estas fórmulas están muy bien si ya sabes lo que haces, porque son un atajo, pero están muy mal si no sabes lo que haces, porque son simplemente unas fórmulas mágicas que metes números ahí dentro y te sale un número y realmente no sabes lo que estás haciendo. Por lo tanto, aunque son un atajo que permiten trabajar más rápido, también son un atajo que impiden aprender. Y por lo tanto, este tipo de fórmulas no deben usarse cuando se está aprendiendo, en particular no deben usarse en esta asignatura. Está completamente prohibido. Bueno, pues bien, entonces hemos calculado, hemos descrito lo que son proyecciones, hemos aprendido a calcular distancias. Esto acaba el tema de planos y rectas y entramos en el tema de cónicas.